conceptos que ustedes ya saben, que ustedes ya manejan en los visuales. Entonces, vamos a recordar esos conceptos porque ustedes ya han visto la célula, la importancia de la membranita, cómo es la membrana, etc. Y vamos a identificar pues, cuál es su relevancia en la parte bioquímica y en los procesos de salud que es lo que más nos interesa. Entonces, eso es lo que vamos a ir. Bien, cuando hablamos entonces de la membrana plasmática, decimos que la membrana define la extensión de la célula y separa su contenido del medio externo. Esto es muy importante porque sabemos que en los distintos compartimientos de nuestro organismo la composición y la concentración de electrolitos, agua y demás es muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, si yo les hablo del sodio, ¿cuánto es el sodio extracelular y cuánto es el sodio intracelular? Ya, por ahí. ¿Cuánto? Por ahí. En realidad es afuera de 135 a 145, ¿no? Y adentro de 4.5 a 3, bueno, 3.5 a 4.5. Y el potasio y afuera alrededor de 3.5 a 4.5. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué dice la ley de Fick? Que la han debido ver en fisiología. Que nos dice si tengo una membrana semipermeable y aquí tengo mucho soluto y aquí nada o poco, ¿qué pasa con el soluto? ¿Qué no lleva fisiología? Una tiene la carga positiva y la otra negativa. No, ¿qué dice la ecuación o la ley de Fick? Que la tendencia va a ser de las partículas de ir de mayor a menor concentración. ¿Y eso para qué es? Buscando equilibrio, homeostasis. Todo es busca de homeostasis, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la tendencia? Si afuera de la célula aquí tengo mucho y adentro tengo poco, la tendencia sería de entrarse dentro de la célula, ¿no es cierto? Pero justamente gracias a eso tenemos sistemas de control, de transporte y demás que permiten que a pesar de que afuera la concentración, por ejemplo, de sodio es muy alta y adentro es muy bajita, no se vaya el sodio dentro de la célula, se mantiene fuera, ¿sí? Y así con los otros electrolitos que tienen que tener unas concentraciones específicas dependiendo de las necesidades que tenga esa célula, ¿sí? Entonces nos dice, esa membrana controla el ingreso de nutrientes y la salida de productos residuales. A ver, yo les digo, ¿por dónde se elimina el CO2? ¿Por dónde? ¿Por dónde eliminamos CO2? Una respiración, ¿no es cierto? Porque hay inhalatoria. Pero les pregunto, ¿dónde se sintetiza ese CO2? En todas las vías metabólicas que ustedes han visto hasta ahora. Dentro de la célula. Entonces, fíjense, no es que se va a teletransportar ese CO2 que está aquí, se va a teletransportar al pulmón para que yo lo pueda exhalar. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que salir pues a través de esa membrana, acá otra molécula lo captará y lo transportará hasta el pulmón para que pueda salir del organismo, se va a alimentar. Entonces la membrana regula que los desechos lleguen donde tienen que llegar para ser eliminados. O de la misma forma, si voy a eliminar algo por el hígado, digamos, tiene que poder llegar hasta el hígado para que se pueda eliminar por el hígado, ¿sí? Y de la misma forma, para que esta celulita crezca, si yo he ingerido carbohidratos, por ejemplo, de mi estómago, no es que se va a teletransportar a la célula. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar membranas, tiene que pasar de un
un compartimiento a otro hasta poder llegar a ser utilizado por la célula en esos procesos metabólicos que hemos aprendido. Esos procesos metabólicos se van a dar a nivel intracelular, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que la membrana es tan importante para la supervivencia de la célula. También, fíjense, genera diferencia entre la concentración de iones en el interior y el exterior de la célula. Como decíamos y como han aprendido en fisiología, hay sistemas de cotransporte, contratransporte, ¿sí? Que van a permitir que haya esas diferencias de concentración que no deberían ser si solo aplicáramos ley de Fick, pero sí se producen porque eso necesita la célula para funcionar, ¿sí? Y por supuesto, las membranas también son sitios de detección de señales. ¿Qué señales saben que se detectan en la membrana? Química, eléctrica. ¿Qué señal química conoce? Neurotransmisores. ¿Cómo? Neurotransmisores. Muy bien. Recuerden que hemos dicho antes, cuando hablamos de neurotransmisión, ¿sí? Normalmente tengo así las neuronitas que acá están sus vesiculitas llenas de neurotransmisor, ¿no? Y cuando este neurotransmisor se libera, se fusiona esto con la membrana y se libera acá, ¿dónde van a ir a actuar estos? En receptores. Receptores que están ¿dónde? En la membrana de la célula, ¿sí? Entonces, esa señalización es importante para acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, hormonas como por ejemplo la insulina, el glucagón, o sea, todos esos funcionan a través de señalización. Entonces son elementos importantes que debemos considerar porque gracias a eso la célula también funciona. Decide cuándo producir una enzima, cuándo producir carbohidratos, cuándo usar proteínas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Están súper cansados. ¿Eh? ¿El lunes? Yo estoy enfermita, pero ustedes no. ¿Qué dicen? ¿Quieren descansar otro ratito? 5 minutos más. Fíjense, esa es la estructura de una membranita, ¿no? Entonces tenemos proteínas, tenemos carbohidratos, tenemos lípidos, pero además tenemos glucoproteínas, lipoproteínas, y además, si se dan cuenta, algunas de las estructuras están atravesando completamente la capa lipídica. En cambio, otros solamente están o hacia adentro o hacia afuera de la membrana, ¿no? Entonces, cada uno, dependiendo de esas características, va a cumplir distintas funciones. Mi teléfono está mal. Bien, entonces cada uno, dependiendo de esas características, va a cumplir funciones diferentes. Y eso lo vamos a ir desglosando un poquito. Entonces, fíjense, la famosa bicapa lipídica, ¿sí? Se llama así justamente porque son dos capas gruesas que están en toda la extensión de la membrana y que están conformadas por lípidos. Y esa bicapa constituye una barrera impermeable al flujo de la mayoría de las moléculas hidrosolubles, porque al ser lipídica, pues no van a pasar con facilidad los que son hidrosolubles. ¿Quiénes
¿quiénes van a pasar con facilidad? Los que son liposolubles, ¿sí? Bien, si hablamos de las moléculas proteicas, vamos a ver que son transportadoras de moléculas para el interior de la célula. Por ejemplo, fíjense acá, este canal iónico que hace, se abre, pasan moléculas de fuera hacia adentro, ¿sí? Y a eso se refiere cuando nos dice que transportan moléculas al interior o al exterior, porque de aquí adentro también puede abrirse el canal y ¡pum!, sale otra molécula. Y en algunos casos hay contratransportes, ¿se acuerdan? Que una entra y una sale al mismo tiempo. Entonces, dependiendo del tipo de proteína, la localización, el tipo de célula, puede variar un poco qué transporta o qué pasa con la molécula, ¿sí? Otras van a actuar como enzimas que catalizan reacciones asociadas a la membrana. Por ejemplo, puede ser que esta recibe una señal aquí en la parte externa, se produce un cambio de conformación de su estructura y aquí en la parte interna activa una respuesta. Pero fíjense, la proteína no se ha movido y la sustancia que ha iniciado la respuesta no ha entrado a la célula núcleo. Simplemente ha activado la proteína y la proteína transmembrana ha sido la que ha iniciado la respuesta a nivel intracelular, ¿sí? Y por supuesto son traductores y receptores de señales, como dijimos, ¿no? Hormonas, neurotransmisores, fármacos, van a actuar en estos sitios para producir respuestas en la célula. Bien, si revisamos los constituyentes lipídicos de la membrana, fíjense que el 50% de la masa de las membranas plasmáticas de la célula animal es lípido. O sea, 50% grasa es alto. Por eso siempre les digo, esas propagandas de cero colesterol, cero grasa y demás no son saludables. Cero colesterol es patológico. Nosotros necesitamos colesterol, ¿sí? Obviamente que si está en exceso, sí nos va a producir enfermedades, ¿no? Bien, vamos a ver que estas moléculas son insolubles en agua y solubles en distintos solventes orgánicos. Existen tres tipos principales. Tenemos los fosfolípidos, el colesterol y los lipolipidos. Entonces vamos a ver cómo estos conforman las membranas. Entonces aquí tenemos el fosfolípido. ¿Por qué se llama así? Porque tiene una cabecita de fosfato y unas colitas de ácidos grasos. O sea, tiene los dos componentes. Fíjense, la cabecita, si quieren, es hidrofílica. ¿Qué significa que sea hidrofílica? Muy bien. Y las colitas son hidrofóbicas. Muy bien. Y tienen facilidad para interaccionar con medios lipídicos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, estratégicamente, nuestra célula pone la bicapa lipídica así, que las cabecitas o los grupos fosfato estén hacia el exterior de la célula y hacia el interior de la célula. Y si nos ponemos a pensar, ¿por qué es eso? Porque fuera de la célula es agua y dentro de la célula también es agua, ¿sí? Por eso hablamos de líquido intracelular, de líquido intersticial, ¿no es cierto? Entonces, justamente esta cabecita que es polar va a estar en contacto directo con el agua, ¿sí? Y esa parte lipídica, que además sirve como un filtro, va a estar hacia la parte central, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que el colesterol, que estamos mencionando aquí, ahí está el fosfolípido, aquí está el colesterol, está así entramado en todo el entramado de la bicapa lipídica, está metido, si quieren, entre los fosfolípidos. Entonces le da más consistencia, le ayuda a cumplir su función de permeabilidad a la membrana. O sea, el colesterol es fundamental y sumamente importante para que esto funcione de forma completa, ¿sí? Bien, si hablamos de diferentes fosfolípidos y glucolípidos, entonces podemos mencionar que la diferencia entre estos radica sobre todo en las cabecitas, la forma de la cabecita, si quieren. Por decirles, en el que hemos visto acá, fíjense, la cabecita es ovalada, ¿no?
de otro puede ser redonda, de otro puede ser triangular. Entonces lo que varía es eso dependiendo del tipo de función o el tipo de célula en el que se encuentran distribuidas. Existen además subgrupos que se caracterizan por la longitud o el grado de exageración de los ácidos grasos, y podríamos mencionar como ejemplos la fosfatidilcolina, la esfingomielina, la fosfatidilcerina, la fosfatidiletalanina. Entonces, ahí vean, tenemos las cabecitas y las colitas con las características que hemos descrito, ¿sí? Esto es algo interesante cuando hablamos de estos fosfolípidos, porque nos dice, los fosfolípidos en general se consideran moléculas anfipáticas. ¿Qué significa que es anfipático? Que tiene diversidad estructural. Fíjense, estamos diciendo su cabeza es hidrofílica y su cola es hidrofóbica. O sea, son dos características contrarias en una misma molécula, ¿sí? A eso se refiere con que es anfipático. Y eso pues le permite con esta cabecita interaccionar adecuadamente en medios acuosos y con esta en medios lipídicos. Pero fíjense, si nosotros tuviéramos cadenas de fosfolípidos o fosfolípidos así sueltos, tenderían a precipitar y no poderse manejar bien en medios acuosos. Entonces, ¿qué hace el organismo para poder asimilar esos lípidos? Los convierte en micelas. Una micela es esto, una pequeña capsulita, si quieren, que ha atrapado el lípido en la parte interna y ha puesto las cabezas, que son polares, hacia la parte periférica. ¿Para qué me sirve esta micela? Para que yo pueda agarrar esos lípidos y transportarlos en mis medios acuosos hasta donde necesito usarlos, ¿sí? También tenemos las bicapas lipídicas, también tenemos estas tienen cadenas simples de fosfolípidos, y obviamente dependiendo de dónde se usen y dónde se necesiten, la disposición va a ser diferente. Ahí están las moléculas de colesterol que ya hemos mencionado un poquito. Fíjense que constituyen entre el 25 al 30% del peso de la membrana, ayudan a la permeabilidad y fluidez de la membrana y no forman bicapas por sí solos, pero sí se integran a otras que ya están formadas por lípidos, vale decir, solito el colesterol no va a formar bicapa lipídica, pero le permite a la bicapa lipídica funcionar de forma adecuada y trabajar correctamente las funciones que necesita, ¿sí? Si hablamos de las proteínas, vamos a ver que la mayor parte de las funciones específicas de las membranas están desempeñadas por proteínas, ¿sí? Y equivalen al 50% de la masa de la membrana celular. Entonces vamos a ver que estas características cumplen algunas funciones muy importantes en relación a señalización, transporte, paso de moléculas, como ya hemos explicado. En base a eso tenemos dos tipos de proteínas en la membrana, las proteínas periféricas y las proteínas integrales. Entonces las periféricas, como dice su nombre, están hacia la periferia, ¿sí? Se van a enlazar mediante interacciones polares con gases electrostáticos, puentes de hidrógeno, vale decir, se enlazan con enlaces débiles, ¿sí? Estas interacciones fácilmente se pueden romper por la adición de sales o cambios de pH, ¿cómo se pueden separar, no? Y además, la mayoría de esas proteínas periféricas van a estar unidas a proteínas integrales. Entonces, acá tenemos las integrales. La integral, como dice su nombre, uno o más segmentos de la proteína va a estar integrado con la bicapa lipídica, ¿sí? O si quieren, con el núcleo hidrofóbico de la bicapa lipídica. Entonces, básicamente la proteína, si se dan cuenta, está metida en la membrana. En cambio, fíjense, esta que es periférica, está encimita, apoyadita, podríamos decir, ¿sí? En cambio, estas están metidas, y algunas así todo el espesor de la membrana. Por eso son integrales. ¿Y eso qué me permite entender? Hemos dicho que estas periféricas fácilmente rompen su enlace y se
y a la membrana no le va a pasar nada, va a seguir ahí intacta. Pero si yo quisiera sacar, por ejemplo, estas proteínas integrales, tendría que destruir la membrana, romperla, disolverla, para poder sacar estas proteínas, ¿sí? Por eso me dice que se pueden extraer con la aplicación de detergentes. ¿Qué implica eso? Que voy a destruir la membrana para sacar la proteína. Se ha hecho eso en experimentación para poder estudiar a estas proteínas, ¿sí? Pero obviamente eso es incompatible con la supervivencia de la célula, ¿sí? Bien, si hablamos de estas proteínas, entonces vamos a ver que estas atraviesan la bitapa una vez o varias veces, dependiendo. Algunas pasan una vez, todita el grosor y el espesor de la membrana. Otras pasan 1, 2, 3, 4, así como serpentina, y pueden llegar a pasar hasta 8 veces en algunos casos, ¿no? Entonces, fíjense, dependiendo de la función que cumpla esa proteína, será pues cómo va a ser su estructura, cuántas veces va a pasar, si es más grande, si es más pequeña, si es más gruesa, si es más delgada, eso. Y por supuesto, pues se encargan de transportar iones, solutos, como decíamos. Algunos ejemplos que podemos dar de los que pasan una vez son, por ejemplo, la glicoforina, algunas enzimas, algunos antígenos o inmunoglobulinas, y de las que pasan varias veces la bacteriorrodoxina es una de las más conocidas. Bien, aquí vamos a hablar un poquito de los carbohidratos, ¿no? Y los carbohidratos vamos a ver que se encuentran en las membranas celulares y se encargan de algunas funciones. En general, muchos autores dicen los carbohidratos no cumplen una función muy relevante. Y esto está relacionado también con el porcentaje de carbohidratos que hay en la membrana. Pues, fíjense, del 2 al 10% del peso de la membrana es carbohidratos. O sea, mucho menos comparamos con las proteínas y con las grasas, ¿no? Entonces, se cree que los carbohidratos estarían ligados a la función de los carbohidratos, aunque no se conoce muy bien en las membranas. Se cree que está ligado al reconocimiento entre célula y célula, vale decir, que le permitan a nuestro sistema inmune diferenciar lo propio del extraño, ¿sí? Y diga, esta es mi célula y esta no es. Podemos mencionar algunas glucoproteínas transmembrana que ayudan a anclar proteínas superficiales a la propia membrana. En otras células eucariotas vamos a ver que estas poseen carbohidratos en forma de cadenas laterales de oligosacáridos, y esas ahí se unen las proteínas de membrana formando glucoproteínas, y otras se unen a lípidos formando glucolípidos. Entonces, fíjense, es más bien en estas estructuras mixtas que suelen cumplir distintos tipos de funciones los carbohidratos, pero en general solitos los carbohidratos muy pocas funciones cumplen a nivel de membrana, ¿sí? Bien, esto vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a hablar de transportes a través de la membrana. Entonces voy a llevar lista porque está en